os conviene que yo me vaya. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Os conviene que yo me vaya. ¿Qué iba a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo se fuera? Él dijo que iba a suceder algo cuando Él se fuera. Él dijo, cuando Él se vaya, cuando Jesús se vaya, es decir, cuando ya esté en el cielo, cuando se siente a la diestra del Padre en las alturas, ¿qué iba a hacer Jesús? Dijo, les enviaré al Consolador. ¿Cuándo iba a enviar el Consolador? Cuando Él se fuera, cuando estuviera ya sentado a la diestra de Dios Padre, ahí, ¿qué iba a hacer Jesús? Nos va a enviar el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos envía el Espíritu Santo? Cuando Él esté sentado a la diestra del Padre. Eso significa después de haber resucitado. Entonces, cuando hago esta pregunta, una persona puede recibir la salvación y tiempo después puede recibir el Espíritu Santo. Primer pregunta. Para contestar esa pregunta les voy a hacer preguntas para que ustedes se den cuenta sobre esta pregunta. No, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede. Porque cuando alguien recibe la salvación, cuando la persona ha creído en el Evangelio, cuando la persona ha creído en el Evangelio, en ese momento que la persona cree en el Evangelio, es porque Dios le da la misericordia. Para que Dios le dé la misericordia, esa persona tiene que estar conectada con Dios, tiene que tener una conexión con la verdad. ¿Cuándo se establece esa conexión con la verdad? Cuando la persona recibe la salvación. Diariamente hablo con muchas personas y me dicen la teoría. Me dicen, sí, yo ya entendí, yo ya entendí, yo ya entendí. Hoy, sin ir muy lejos, hablé con dos personas que tenían un corazón y les voy a preguntar qué corazón ustedes detectan en estas personas. Una persona que me hizo una pregunta sobre si pecar, no pecar, así. Entonces, al hacerme esa pregunta sobre, bueno, es que no entiendo si pecar o no pecar, si yo todavía peco o no peco, así, porque es que sí, yo entiendo que Jesús quitó el pecado, sí, yo ya he escuchado, varias veces he escuchado que Jesús quitó el pecado, así, ya lo he escuchado, pero ahora no entiendo si peco o no peco, así. Entonces, cuando la persona me dijo eso, le envié una predicación, le envié un video de una predicación y le dije, mira esta predicación, en esa predicación aclaramos precisamente esa parte. Cuando le envié esta predicación, le envié una predicación de un siervo de Dios, no doy el nombre, pero le envié la predicación, le dije, esta predicación es muy importante, muy valiosa. Aquí cuando tú la escuches vas a encontrar claramente el corazón, así de la respuesta en el corazón de la pregunta que tú estás haciendo. Pero ¿sabe qué respuesta me dio? Pero es que yo, la verdad, yo quisiera es una prédica suya, no otra prédica, así me dijo. Entonces, miren la pregunta que les voy a hacer. Cuando ustedes ven este corazón, así de que no quiere la prédica que dé alguien, sino que dé otra persona, no sé si se acuerdan, hay un pasaje en Hechos que aparece así, similar. Aparece así como una discusión. Y también en Primera de Corintios, los primeros 6 capítulos aparece también un problema similar. ¿Qué corazón ustedes ven en alguien que si ustedes le envían una prédica, dependiendo? Si es una prédica de tal persona, sí ve. Si es una prédica de tal otra persona, no ve. ¿Qué corazón ven ustedes en una persona que manifiesta eso? Que sí ve predicaciones de alguien, pero no ve predicaciones de otro. Ambos son justos. Este o este o este son justos. Si le envío la predicación a alguien, le voy a enviar la predicación de un justo. Yo no le voy a enviar predicaciones de un predicador que no sea salvo. Pero ¿qué ven ustedes en el corazón de una persona que, si es este predicador, sí, menosprecia la palabra, solo ve lo que tiene delante de sus ojos? ¿Qué más? Desprecia al siervo, a la iglesia. Así vea, ahí lo dijo claramente. Desprecia a la iglesia. Ese último comentario resume todo. Desprecia a la iglesia. Si está despreciando a un siervo, ¿qué recomendación le voy a dar? No le voy a mandar un video de una persona que no es salva, no tiene sentido. No le estoy mandando algo teológico, algo informativo. Le estoy mandando algo que tiene el Espíritu de Dios.
transmite el Espíritu, el corazón de Dios. Alguien que tiene el Espíritu de Dios le transmite el mismo corazón de Dios. Como en el caso de José. José, cuando leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 39, aparece Jehová estaba con José. Eso aparece 3 veces en ese mismo capítulo, en el capítulo 39. Aparece en el versículo 2, aparece en el versículo 21 y aparece en el versículo 23. La misma frase, Jehová estaba con José. Eso es en el capítulo 39. Y cuando pasamos al capítulo 40, José, en el versículo 8, José dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Así le hace una pregunta. ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo, contádmelo. O sea, le está diciendo que le cuente el sueño, porque le manifiestan inquietud. Ay, es que no tenemos quien nos interprete este sueño. ¿Y qué dice José? No son de Dios, en el versículo 8 de Génesis 40, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo. ¿Por qué José habla así? Suena raro, ¿no? José diciendo, las interpretaciones son de Dios, cuéntenmelo. Porque ¿quién estaba con José? En el capítulo anterior 3 veces aparece una frase, Jehová estaba con José. 3 veces, Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Cuando una persona menosprecia la predicación de un justo, pues les voy a contar algo que es vergonzoso, pero se los tengo que contar. Hemos tenido en la iglesia, a veces tenemos roces, sí, a veces chocamos, pero es necesario. Las piedras tienen que chocar para ponerse redonditas, para volverse guijarros. Entonces a veces hay choques. Entonces a veces uno está enojado con algún hermano, con algún ministro, a veces está enojado. Pero aunque esté enojado, aunque le parezca injusto, muchas cosas, pero cuando uno llega el momento en que se va a compartir la palabra, y preciso quien va a compartir es aquella persona con la que tuvo choque. Entonces, porque va a predicar la persona con la que tuvo choque, uno no va. Ese día no va a ir a la iglesia, ese día no va a escuchar el culto. ¿Quién es el que va a compartir? Cuando una persona está compartiendo, ¿quién es el que está hablando a través de esa persona? Es el Espíritu de Dios. Un justo no habla él mismo. Cuando tiene que compartir, ¿quién habla? Dijo Jesús, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el misterio de la iglesia? Donde hay 2 o más congregados. Cuando una persona toma las cosas de Dios como suya propia, esa persona piensa, ya, yo estoy haciendo la función que Dios, la tarea que Jesús nos encomendó. Yo estoy anunciando el Evangelio. Si esa persona menosprecia el Evangelio, como lo dijeron aquí, hubo un comentario que lo dijo bien claramente, menosprecia la iglesia. ¿La iglesia qué es? El misterio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así, sabemos, ¿no? No es una teoría. Ese es real, esa es la verdad. La verdad es, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo. Entonces, cuando una persona menosprecia la iglesia, esa persona, ¿qué corazón tiene? Está tomando las cosas de Dios como si fueran suyas propias, como si fuera algo de Él. Pero, por ejemplo, la pregunta que me hicieron, nunca se me había ocurrido responder esa pregunta, pero ahorita la estamos respondiendo porque se hizo. Pero se está respondiendo no por sabiduría, conocimiento de hombres, no tiene nada que ver con eso. Dios es el que le está dando respuesta. Entonces la pregunta fue, primero la pregunta fue, ¿Judas era salvo? Esa era la pregunta. Y después había una afirmación, porque Judas entendía, conocía el Evangelio. Pero aquí viene lo interesante. ¿Judas realmente había recibido el Evangelio? Dice la Biblia, a todos los que les recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora hago esta pregunta. Si el Espíritu Santo solamente iba a venir, lo leímos en Hechos 1, ¿no? Hechos, le puse la cinta. En Hechos capítulo 1, ¿qué leímos? Jesús, ¿qué dijo en el versículo 8? Les enviaré, ¿qué cosa? El consuelo. Cuando me vaya, os conviene que yo me vaya. Lo dice en Juan capítulo 8, Juan capítulo 16, versículo 7. Lo leímos ahorita, ¿no? Juan 16, 7. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. Entonces ya en Hechos capítulo 1, versículo 8,
Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué todavía no había venido el Espíritu Santo? No fue salvo, no, exacto. Ya los hermanos ya saben, no era salvo. Él no era salvo. Ahora, miren, en el momento que Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, ¿hubo alguien más que lo traicionó? Hago esta pregunta. En el momento que Judas traicionó, realmente no fue Judas. Ya sabemos, Satanás había puesto en el corazón de Judas. Así dice, ¿no? La palabra. En Juan capítulo 13, versículo 2. Satanás había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Entonces, Pedro también lo traicionó. O sea, no solamente Judas lo traicionó, Pedro también lo traicionó. Jesús se lo advirtió. Todos ustedes se van a escandalizar. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando Jesús le dijo a todos los discípulos, todos ustedes esta noche se van a escandalizar, todos ustedes me van a traicionar. Esa es una forma de decirlo. Todos ustedes esta noche se van a escandalizar, todos ustedes me van a traicionar. Y salió Pedro, airoso, aunque todos ellos, sí, ellos puede que sí, aunque todos ellos te nieguen así. Ellos sí, de pronto ellos sí, pero yo, mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Si Pedro parecía como carismático, muchas emociones, mucha emoción, mi vida estoy dispuesto a dar por ti, yo daré mi vida por ti. ¿Qué dijo Jesús? Todos ustedes se van a escandalizar. ¿Y Pedro qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo a Jesús? No, usted no me conoce. Pedro le está diciendo a Jesús. Jesús le dice, todos ustedes se van a escandalizar. ¿Y Pedro qué le dice a Jesús? Así como usted está diciendo, no es, así no es. Así le está diciendo Pedro, con palabras románticas, ¿no? Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizo, dispuesto estoy a morir. Pero le está diciendo, no. Jesús le dice, ustedes van a ser así, y Pedro está diciendo, no. Ahora, en el momento que Pedro está haciendo eso, ¿Jesús qué le tuvo que decir a Pedro? Jesús qué le tuvo que decir a Pedro, ¿usted no? Vea, yo le dije que todos se van a escandalizar, ¿sí? O sea, todos me van a negar, sí, todos. Pero usted, 3 veces. Jesús le subió el volumen. Usted no. O sea, yo les acabo de decir que todos se van a escandalizar, pero usted me dice que usted no. Vea, usted 3 veces. Usted va a ser el triple. Si usted ve que los demás así me niegan, los demás salen corriendo y así, usted el triple, usted lo va a hacer el triple. Usted lo va a hacer el triple. Eso le tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, porque Pedro así le estaba convencido. Si Jesús le dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y ahora, como él dijo lo que dijo, entonces Jesús ahora le tuvo que decir, usted 3 veces peor. Usted lo va a hacer 3 veces peor que los demás. Le dije que todos se iban a escandalizar. Usted es el que peor lo va a hacer. Usted hasta 3 veces. Hasta la última va a maldecir. Bueno, porque ahí quedó escrito que la última él maldijo. Y cuando él maldijo, ahí cantó el gallo. Yo no conozco a ese tal por cual. Así, hasta maldijo. Yo no conozco. En ese momento cantó el gallo. Entonces, en ese momento que todos negaron a Jesús, una pregunta. ¿Ellos tenían el evangelio en su corazón? ¿En ese momento ellos tenían el evangelio ya? En ese momento Judas estaba matando ya, Judas estaba ahorcando y Pedro estaba llorando. No tenían el evangelio. No tenían el evangelio. No lo tenían. Bien, no, veo que están escribiendo. No. No lo tenían. No lo tenían. Para tener el evangelio, ¿qué necesitaban? Para que el evangelio estuviera en el corazón de ellos, ¿qué necesitaban? El Espíritu Santo. El sello, la evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es? Esa persona recibió el evangelio en su corazón. Mientras una persona tenga el corazón, como les nombré de la persona con la que estábamos hablando hoy, 2 personas en especial, pero una un tema, otro tema, pero que menosprecian, no, yo no quiero ver así yo quiero ver video de tal otro, no quiero ver video de esta persona, sino de otra, es que esta otra persona no, como que no entiendo. Cuando una persona se expresa así, esa persona, ¿qué tiene que ver con el espíritu? Está mostrando un corazón arrogante, como dijo el comentario que escribieron ahí, menosprecia la iglesia. La iglesia, bueno, ¿la iglesia qué es? Hago otra pregunta. ¿La iglesia qué es? Ya lo habíamos mencionado hoy, pero quisiera que por favor lo escribieran. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Alguien que escriba ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia?
congregación, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Lo están escribiendo los hermanos, el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si una persona menosprecia la iglesia, ¿qué es lo que está menospreciando? Lo están diciendo los hermanos, está menospreciando el cuerpo de Cristo. Cuando una persona menosprecia la iglesia por cualquier razón, por cualquier idea, por cualquier pensamiento, esa persona no tiene una línea clara en su corazón. No tiene claro cuál es el misterio de la iglesia. Tristemente hay hermanos que han recibido la salvación, pero no tienen esa línea clara en su corazón. No tienen clara la línea del misterio de la iglesia. Como no la tienen clara, de pronto fueron y no les gustó algo que dijo alguien. El mismo corazón de la persona que les estoy contando el día de hoy. No me gusta la prédica de tal persona, me gusta... Cuando una persona está predicando, cuando la iglesia le da el privilegio a alguien de predicar el evangelio, vaya hermano, anuncia el evangelio. Cuando le dice es enviado, cuando somos enviados, vaya, predique el evangelio. Esa persona no está predicando, esa persona. Es el Espíritu de Dios a través de esa persona. Vamos a mirar ya para finalizar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, ¿qué dice el versículo 3? Vamos a leer desde el 3. Desde el 1, leamos desde el 1. Hechos capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, si quieren saber sobre el día de Pentecostés, esta expresión sobre el día de Pentecostés, hay un video que tenemos en el canal de YouTube que fue una explicación que nos dio el pastor Christopher. Y esa explicación, le pusimos el título así, Día de Pentecostés. La explicación, ¿qué es el Pentecostés? Porque es una de las mejores explicaciones que hemos oído, la dio el pastor Christopher sobre el Pentecostés. Si quieren, vayan y búsquenlo. Vayan y busquen ese video. Aparece en la miniatura en YouTube, aparece así el Día de Pentecostés. Lamentablemente es un video que veo que no muchos hermanos han visto, pero es muy importante. Sobre todo el día que leemos este versículo para que entender históricamente. ¿Qué es eso de Pentecostés? Bueno, aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron abiertos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Como era el Pentecostés, habían de todas las naciones, se habían reunido. Entonces habían personas que hablaban una lengua, otra lengua, hablaban diferentes lenguas. Lo que llamamos ahora idiomas. A eso se refiere lenguas. Cuando en la Biblia habla de lenguas, habla así como lo que nosotros conocemos como idiomas. Como decir, por ejemplo, mandarín, japonés, coreano, italiano, francés. Así es. A eso se refiere la Biblia cuando habla de lenguas. Aquí lo pueden ver, ¿no? Lo acabamos de leer. Entonces dice que todos empezaron a hablar así. ¿Pero qué hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Cuándo empezaron a hablar las maravillas de Dios? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Jesús se los había prometido. Les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les enviaré el Espíritu Santo. Estamos leyendo Hechos. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿cuándo se mató Judas? Judas se mató. Ahora hago esta pregunta. Judas se mató, él se suicidó, ¿no? ¿Judas se suicidó antes o después de que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado? ¿Antes o después de la crucifixión se suicidó Judas? ¿Cuándo se suicidó Judas? O sea, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Antes. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo ni siquiera había sido crucificado, ni siquiera. No lo habían crucificado. Era necesario que Él padeciese en la cruz, muriera y resucitase al tercer día. Pero ni siquiera lo habían crucificado y Judas se ahorcó. Entonces, ¿qué tenía que suceder para que viniera el Espíritu Santo?
nuestro Señor Jesucristo tenía que subir al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Vamos a leer, bueno, le dije que ya era, este era el último, pero vamos a leer un último versículo más. ¿Cuál versículo? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 3? Ahí donde dice que nuestro Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo? Cuando efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo fue que se sentó a la diestra del Padre? Después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados. Quienes han leído el libro de Hechos o nos han acompañado en el estudio que hicimos del libro de Hechos, ¿cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo subió? ¿Y cuánto tiempo estuvo? ¿Y a cuánto tiempo regresó? Estuvo aquí con los discípulos, pero en el momento que Él resucitó al tercer día. Lo vieron unas mujeres, pero Jesús, ¿qué les dijo? No me toquen. Jesús les dijo así, no me toquen. Así les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen el libro de Hechos, mientras una persona es aislada por 7 días, la persona tenía que ser aislada para la purificación. Tenía que ser aislada durante 7 días y durante esos 7 días no podía tocar ninguna cosa inmunda. Por eso Jesús cuando resucitó y lo vieron estas mujeres y lo iban a tocar, Jesús dijo, no me toquen, porque aún no he subido al Padre. ¿Por qué? Porque cuando leemos el libro de Levítico, Él tenía que subir al cielo, después de resucitar tenía que subir al cielo, estar allá 7 días para nosotros, 7 días de nuestro tiempo. En el cielo no hay tiempo, pero para testimonio, para lo que está escrito en Hechos se cumpliera. Subió y al 8º día volvió a aparecerse otra vez a los discípulos. Y cuando se les apareció a los discípulos, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? A Tomás. Tomás es el discípulo incrédulo, ¿no? La gente dice Santo Tomás, el discípulo incrédulo. ¿Qué le tuvo que decir? Le dijo, mete aquí tu mano, mete aquí en mi costado también, ven, toca acá, ven, mete tu mano, ven, toca acá, mete el dedo acá y mete la mano acá. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? O sea, una vez que volvió, después de los 8 días, ¿qué les dijo? Tóquenme. ¿Qué dijo antes de subir durante 8 días? Dijo, no me toquen. Y después de que volvió, después de esos 8 días, ¿qué dijo? Tóquenme. Entonces, cuando miramos lo que está escrito en Levítico, tenía un orden. ¿Para qué pasaron esos 8 días? Para testimonio para nosotros de la purificación. Los judíos entienden muy bien esto que estoy hablando, porque ellos tratan de guardar todos esos ritos que son sombra de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos ritos que ellos tratan de guardar es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, para que el pecado fuera totalmente expiado. Entonces, por eso dice acá en Hebreos 1:3, por eso dice ahí, después, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí se completa todo. Todo el libro de Levítico cobra sentido al final de este versículo que acabamos de leer. Dice, al final de este versículo dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ya lo hizo. Efectuó la purificación de nuestros pecados. Ahí lo dice, habiendo efectuado ¿cuándo? Después de ese 7º día, porque al 8º día regresó. Y después de que hizo eso, regresó, se apareció a sus discípulos, aparece lo de Hechos capítulo 1, cuando ya Él se despide de ellos, les da la gran comisión, y Él se va y ellos se quedan mirando hasta cuando Él ya no lo ven más, y se sienta, ¿qué dice acá este versículo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya, ahí terminó todo. Ahí terminó todo el pecado del mundo, ya no hay, ya se efectuó. La paga del pecado se realizó ahí. Pero bueno, para esto, como les digo, es necesario tener conocimiento de Levítico. Tenemos un estudio que hicimos de todo el libro de Levítico, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Si quieren ver ese estudio, en el canal de YouTube lo tenemos. Allá nos consiguen con ese mismo nombre, escrito está también. Vayan a YouTube. O es más, escriban en Google. En Google escriben esas 3 palabras, las 3 palabras con las que nos identificamos acá en este perfil. Escrito está también. Ustedes escriben en Google y les aparece el perfil de YouTube de nosotros, escrito está también, y el perfil de TikTok, los 2 perfiles de TikTok aparecen ahí. Entonces vayan, escriban así, escrito está también. Entrando a YouTube, toquen la pestaña videos y ahí aparecen todos en orden y deslicen hasta cuando empezamos en Levítico.
porque estamos en orden, estamos avanzando en orden. Hoy fue una excepción que empezamos a contestar preguntas así. La primera pregunta que salió, esa primera pregunta contestamos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros ya habiendo recibido la salvación, vamos a tener preguntas. Vamos a tener, así inevitablemente vamos a tener preguntas. Muchas preguntas. A medida que están siendo respondidas las preguntas, así vamos a poder saber, claro, si está en la Biblia, si no. Ahí está, efectivamente. Sí, ¿por qué? Porque la palabra es dada únicamente por el Espíritu. La palabra, el Evangelio no es de nosotros. El Evangelio no, a pesar de que nosotros lo recibimos, pero es de Dios. La sabiduría no es de los hombres, la sabiduría viene de Dios. Entonces, a cualquier hermano, cualquier ministro, cualquier que sea salvo, cualquier justo, cuando está predicando, Dios habla a través de ese hermano. Ese es el misterio de la iglesia. Cuando alguien menosprecia la iglesia, no se da cuenta qué es lo que está menospreciando. No está menospreciando a un hombre porque le dijo algo feo, porque lo miró, porque le quitó, porque le está menospreciando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oímos predicar a esos hermanos con los que tuvimos algún choque, con los que tuvimos algún problema, algún conflicto, cuando los oímos predicar, nos damos cuenta es el Espíritu de Dios. Lo que está hablando es directamente de Dios. Aunque sí ese hermano sea carnal, muy carnal, aunque ese hermano esta característica o esta otra, pero si es miembro de la iglesia, el que menosprecia la prédica, la palabra de algún hermano, no se da cuenta, está menospreciando la iglesia. Ten misericordia, Señor, de todos los que hasta ahora escucharon el Evangelio el día de hoy, y te pido por los hermanos. Te pedimos con un mismo corazón por los hermanos que han menospreciado la iglesia, los hermanos que creen que recibieron como un conocimiento, así como solamente como un conocimiento. La Biblia dice claramente, separados de mí nada podéis hacer. No se puede transmitir vida si estamos separados de ti. Padre, ten misericordia así de los hermanos que recibiendo la salvación no se han conectado con la iglesia o por algo que les sucedió humanamente han menospreciado la iglesia. No se han dado cuenta quién es la iglesia, es tu cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.